Hola, que el Señor les bendiga a todos. Hoy estamos contentos de una vez más poder conectarnos con ustedes y poder participar de este tiempo del estudio bíblico online. Le doy la bienvenida a este tiempo especial y le pido que comparta en sus redes sociales esta transmisión, ya que es de edificación para el conocimiento de la palabra del Señor en el cuerpo de Cristo. Estamos emocionados de que estamos llegando ya al fin de semana. Nuestras transmisiones, recuerde, son días de semana, miércoles, jueves y viernes a las 6:30 de la tarde. Pero el fin de semana, el día domingo, a las 9 de la mañana, nos reunimos presencialmente en nuestro templo para alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, le invitamos a que se reúna con nosotros. Ahí al pie de esta transmisión, al pie de esta imagen, usted puede ver nuestra dirección. Ahí estamos ubicados y están también nuestros horarios de transmisión. Hoy por hoy, gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a esta tarde estudiar el último capítulo de la primera carta o la primera epístola del apóstol San Pedro. Y estamos emocionados también de finalizar el estudio de esta primera carta, ya que son 5 capítulos. A lo largo de este estudio hemos aprendido algunas cosas, algunos principios que son básicos para nuestra vida cristiana. Uno que me llama la atención es el hecho de saber que Jesús es la piedra principal sobre la cual nosotros, también siendo piedras vivas, podemos seguir edificando ese templo espiritual, esa casa espiritual para nuestro Señor, para el Espíritu Santo. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Otra cosa también que es importante recordar de esta primera carta del apóstol Pedro es el hecho de que él nos recuerda que nosotros no éramos parte del pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios, que nosotros no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Hemos sido tomados como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro en el capítulo 5 pues concluye esta carta y es lo que vamos a ver a continuación. Quiero pedirle que incline su rostro ahí donde está y que demos gracias a Dios por este tiempo y le pidamos que sea Él quien ministre nuestras vidas esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por permitirnos por este medio, Señor, estar en unidad, estar, Señor, en comunión, escudriñando tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevando revelación y trayendo sobre nuestra mente esa iluminación que necesitamos acerca de tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, danos la sabiduría y el entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. Úsanos esta tarde para poder ser transmisores de tu verdad y de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, quédate con nosotros. Amén y amén. Bien, como dije, es el último capítulo de la primera carta del apóstol Pedro, es el capítulo 5. Y el apóstol comienza este capítulo, o mejor dicho, esta parte de la carta, inicia con la siguiente frase, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Esa frase me llama la atención. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Debemos recordar lo que hablamos al principio en la introducción de este estudio de la primera carta del apóstol Pedro, que los destinatarios de esta carta no son específicamente una iglesia en particular o un grupo en particular, sino son varios grupos que están distribuidos al centro y norte de lo que en ese momento se conocía como Asia Menor, que viene a ser lo que actualmente, o el territorio que actualmente ocupa Turquía. En ese sector, en esa región, estaban estos grupos de cristianos. Eran
grupos distintos, en distintas ubicaciones geográficas, con diferentes líderes, a los cuales Pedro entonces le llama ancianos y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, ruego a los pastores que están entre vosotros, ruego a los obispos que están entre vosotros, aquellos que han sido encargados. ¿Para qué? Para cuidar la grey. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Podría referirse también a algunos de los apóstoles que estaban haciendo la obra misionera en esa región y en esa área, ya que lo siguiente que menciona el apóstol es: yo anciano también con ellos. Hace un paralelismo, hace una similitud, establece un nivel de igualdad con estos ancianos. Dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. En otras palabras, Pedro está diciendo: esta última porción o este segmento de la carta quiero dirigirlo a los ancianos, a mis consiervos, a los que están ahí cuidando de ustedes, a los que están ahí con una misión y un propósito, así como lo tengo yo, así como tengo yo un propósito y una misión. Eso es lo que está trasladando el apóstol Pedro y lo ratifica en el versículo 2. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esto nos lleva a el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17, en donde Jesús tiene una plática, una charla bien íntima con Pedro. En este momento Jesús pues ya ha resucitado y se ha encontrado con los discípulos ya estando resucitado, y después de que Pedro ha pasado por una etapa de prueba en donde negó 3 veces al Señor Jesús antes que el gallo cantase, y que Jesús ya le había dicho que eso iba a suceder, ahora Jesús viene, está con él y en una plática muy confrontativa, pero muy llena de amor de parte de Jesús, le hace las siguientes preguntas. Dice la palabra del Señor, versículo 15 de San Juan 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, aquí no hay lugar a dudas. Se refería a Simón Pedro, el hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? Y seguramente señaló a los que estaban en aquel lugar, al resto de los discípulos y a algunas personas que quizás estaban ahí con ellos. ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y es que Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Pedro sabía esto. Él le dijo, Jesús entonces le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás. Es decir, no es a otro Pedro. Porque a veces cuando el Señor nos llama y cuando el Señor nos dice algo, dice Tito, y entonces a veces uno dice: ¿quién? ¿Yo? Sí, tú, Tito, hijo de Pastor Rosales. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. A lo mejor yo no estoy leyendo con la expresión que quizás Pedro le dijo estas palabras al Señor. Algunos dicen que esta segunda vez Simón o Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez. Recuerde, Pedro había negado 3 veces a Jesús y 3 veces Pedro es confrontado ahora por el amor de Cristo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En esta ocasión Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
Entonces, el apóstol Pedro le hace el llamado a los ancianos que están entre la iglesia, a que apacenten la grey de Dios, versículo 2, ¿verdad? Que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bien, cuando servimos al Señor, y este pasaje o esta última parte de la carta está destinada específicamente a los ancianos, a los pastores, a los líderes, a los que están dirigiendo a la iglesia, a los que están dirigiendo un ministerio. Yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos dirigiendo un ministerio, los que estamos pastoreando una iglesia, los que estamos guiando a un grupo de personas, debemos tomar en cuenta esta advertencia o este llamado que el apóstol Pedro hizo a los ancianos. Es un llamado que Jesús le hizo directamente a él. Y por supuesto, él lo traslada, no se envanece con este llamado y dice, pues a mí Jesús me designó para esto, yo soy el que debo hacerlo, soy el único, ¿no? Él delega esta autoridad, delega esta función, delega este mandamiento entre los otros ancianos, entre las otras personas que cuidan del rebaño del Señor. Y hace un énfasis en cuanto a las verdaderas razones, los verdaderos propósitos, las razones correctas por las cuales debemos servir al Señor y apacentar la grey. En primer lugar, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, es decir, no es para que nos envanezcamos y creamos que nosotros somos, pues, la última palabra siempre la tiene el Señor. No es para que nosotros nos impongamos sobre los hermanos, sobre la grey. Dice, sino siendo ejemplos de la grey. Alguien dijo por ahí, las palabras suenan mucho, pero los ejemplos arrastran, mueven a las personas. Las palabras son bonitas, pero el ejemplo, el testimonio, ese mueve multitudes. Así que el apóstol Pedro está diciendo, no se envanezcan, que en su corazón no se engañe, no se trata de ustedes, no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es que es el rebaño del Señor el que cuidamos. Es la iglesia del Señor. Muchas veces nosotros decimos mi iglesia o nuestra iglesia, pero eso lo decimos en un sentido de pertenencia refiriéndonos a que pertenecemos a ese grupo, pertenecemos a esa comunidad. Más bien yo soy de esa iglesia. Esa iglesia me pertenece, pero porque yo soy parte de ellos. Es como cuando decimos mi familia. Y usted no es el papá, sino que es el hijo, ¿verdad? Entonces no es porque esa familia le pertenece a usted y usted sea el que gobierna sobre esa familia, sino que más bien es la familia a la cual usted pertenece. Entonces, cuando aparezca el príncipe de los pastores, de quien es la grey, de quien es el rebaño, de quien son las ovejas, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por supuesto, esto sí no hemos hecho las cosas como apropiándonos, adueñándonos y enseñoreándonos sobre la grey. Por eso es que es importante que cada persona que está en autoridad o que ejerce autoridad sobre un grupo de personas también esté sujeta a autoridad. Es el principio de la autoridad delegada, de la autoridad espiritual delegada. Por eso nosotros tenemos una estructura de pastores, supervisores, obispos, y hay una estructura de conciliar en donde cada uno de nosotros le da cuentas a su superior inmediato. Esto a fin de mantener un orden, una responsabilidad y una solvencia moral de obediencia, de respeto y sometimiento. Así como nos sometemos a Cristo, también nos sometemos a las autoridades delegadas sobre nuestra vida. Para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, aquel a quien estamos sujetos todos,
nosotros recibamos la corona incorruptible de gloria. ¿Cuántos están listos para recibir la corona incorruptible de gloria? Yo espero que usted esté preparado, que usted le esté sirviendo al Señor con todo. Fíjense que esa corona entonces está preparada para las personas que sirven. La corona incorruptible de gloria. Ya en otra oportunidad hemos hablado de otras coronas. La corona de la vida, por ejemplo, la corona de la vida es para todos aquellos que perseveran hasta el final, se mantienen firmes en su profesión y su convicción de fe en Cristo Jesús. Versículo 5 dice igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es un llamado de atención para los jóvenes, para que los jóvenes puedan respetar también la autoridad delegada. Dice, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Los ancianos vamos a gobernar o vamos a dirigir la grey, vamos a dirigir el rebaño con paciencia, no enseñoreándonos sobre la iglesia, pero los jóvenes entonces deben estar sujetos a lo que los ancianos dicen en la iglesia. Aquí la palabra anciano no se refiere a hombres mayores de edad. Coincidentemente, podría ser que los más ancianos en la iglesia sean también los que dirigen la iglesia. Hay congregaciones en las que el pastor, el cuerpo oficial, si le llaman así, en su iglesia o en la directiva o los líderes de la iglesia son personas ya con mucha edad, o sea, personas ancianas con mucha experiencia también en el evangelio, mucho recorrido en el evangelio y que por eso están en esas posiciones. Pero específicamente aquí la palabra anciano se refiere a aquel que está a cargo de un grupo de personas, como un pastor. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El proverbista, en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 34, dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores. Ponga atención a esto. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores. Él se reirá de los que se burlan de otros. Él se burlará de ellos. ¿Se imagina usted a Dios riéndose y burlándose de aquellos que ahora se están burlando de ti, de los que ahora se están burlando de tu familia, de aquellos que ahora te gritan y te dicen cosas? Porque hay personas así, hay personas que hacen escarnio de ti porque tú eres cristiano. En palabras un poco modernas quizás te hacen bullying, pero no te preocupes, un día Dios tratará con ellos y Él escarnecerá, Él les dará su recompensa y entonces el Señor va a sonreír de que estos no se salieron con la suya. Y a los humildes, dice, dará gracia. Entonces, ¿en qué grupo quieres estar tú? ¿Quieres estar en el grupo de los escarnecedores o quieres estar en el grupo de los humildes a quienes el Señor dará gracia? Recuerda lo que dice el salmista, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras, ni se ha propuesto burlarse de los demás, ni se ha propuesto hacer chiste, o mofarse, o subestimar, o ver de menos y menospreciar a otros. Simplemente hay que ser humilde y ver a todos como Dios los ve, no sintiéndonos más que los demás, sino más bien haciéndonos el más pequeño de todos. Recuerda que el más pequeño acá en la tierra será el más grande en el cielo, el que sirve, el menor de los que estamos en la tierra, el que sirve a sus hermanos, ese será el mayor en el cielo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Es probable que tú tengas la gracia de Dios en tu vida. Probable que tú tengas un don de parte de Dios y eso te haga tener gracia delante de Dios y delante de los hombres, así como la tuvo Jesús. Que crecía, dice, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Pero Él da mayor gracia. Así que si tú tienes una gracia de parte de Dios, si tú tienes
algo que la gente ve en ti, que la gente ve resplandecer en ti, pues tú no debes dejar que eso se apague. El pastor Juan Canales nos hablaba el miércoles acerca de poner en acción lo que tenemos en nuestras manos. Y nos ponía el ejemplo del apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo cuando le dice: aviva el fuego del don que hay en ti. Porque tú puedes esconder tu talento, tú puedes esconder la gracia que Dios te ha dado, tú puedes ponerla por ahí a un ladito y estar cómodo y tranquilo. Nadie te va a decir nada, nadie te va a exigir nada. Pero si tú pones a trabajar ese talento, tú debes estar dispuesto, número uno, a ser gobernado o a ser gobernable, a ser dirigible, que te puedan dirigir, que te puedan llevar de aquí a allá y de allá a allá, a como Dios dirija tu vida. Y número dos, tú debes aprender a multiplicar tus dones y tus talentos. Tú debes estar dispuesto a multiplicar tus dones y tus talentos. Y aquí es donde entonces entra en juego la palabra de Santiago 4:6, donde dice: pero Él da mayor gracia. O sea, si ya tienes una gracia, si ya tienes un don, el Señor te dará algo mayor. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, otra vez, y da gracia a los humildes. Entonces, cuanto más tienes, debe ser más humilde. Cuanto más tengo, debo ser más humilde. Cuanto más grande es el don que Dios te ha dado, debe ser más humilde. Lamentablemente, en nuestro medio cristiano, muchas veces he visto personas que cuando se anuncian en alguna campaña o en algún concierto, su nombre aparece en grande, con letras grandes y doradas, y allá en una esquinita el nombre de Jesús. No debe ser así, porque entonces Dios resiste a los soberbios y no vas a recibir gracia. Pero si tú siempre procuras exaltar el nombre de Cristo, Él te dará gracia a ti, más gracia, porque Él da mayor gracia. En otras palabras, también Él nos da un valor agregado. Cuando nosotros nos humillamos, es Él el que nos exalta, es Él el que nos levanta. La gente ya no nos ve a nosotros en nuestras limitantes, sino que ve la gloria de Cristo sobre nuestras vidas. Eso es lo que sucede. Comenzamos a brillar con una luz que no es nuestra, sino la luz de Jesús. Versículo 6 de 1 de Pedro 5 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así es, cuando fuere tiempo. El problema es que muchas veces nosotros queremos ser exaltados en el tiempo que nosotros queremos. Nosotros queremos que la gente nos admire ya, que nos escuche y nos adule hoy. Que las personas vengan y nos alaben. Cuidado, porque eso es lo que Satanás quería también. Quería alabanza y exaltación para él. En el cielo y en la tierra ha buscado lo mismo. Por tal razón él fue destituido de su lugar de privilegio y ahora pues está condenado al fuego que arde, azufre, y su fuego no se apaga. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, bajo el poder de su gracia, bajo el poder de su amor, bajo el poder de su grandeza y de su majestad. Humillémonos delante de Él, que Él sea exaltado, para que en su debido tiempo nosotros también seamos exaltados, pero por medio de Él. Nosotros seremos glorificados cuando Cristo venga y entonces recibiremos nuestra recompensa. Humillémonos para que nosotros seamos enaltecidos y no seamos soberbios o no nos enaltezcamos nosotros mismos, para que no seamos humillados. Versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todas aquellas cosas que tú tengas que hacer o que tú quieras hacer o tú deseas hacer o tú emprendas a hacer, por causa de una necesidad o por causa de algo que tú crees que sí, que es una necesidad en tu vida,
pues no te afanes mucho. Echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Muchas veces podremos caer en el error de ocuparnos en cosas o involucrarnos en ocupaciones que más bien son para enaltecernos a nosotros mismos, olvidándonos que Él tiene cuidado de nosotros. Y es más bonito cuando nosotros le damos la gloria y la honra a Él. Versículo 8 dice, sed sobrios y velad. Sed sobrio. Este pasaje ya lo hemos explicado algunas veces y hemos dicho que esto de ser sobrio significa de estar alerta y de estar preparado, de estar listo, de no estar embobado con otras cosas. La sobriedad significa estar libre de cualquier tóxico, de cualquier sustancia que me distraiga, que me entorpezca. Ser sobrio es estar con mis sentidos atentos y velar, es estar alerta, es estar siempre pendiente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El apóstol añade y dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y él está buscando devorarlo a usted. Él está buscando devorarme a mí. Él está buscando devorar a nuestros hermanos. Pero él da una recomendación. Y versículo 9 dice, al cual, ¿a quién? Al diablo, al que anda como león rugiente, al cual resistid firmes en la fe. Importante que nos mantengamos firmes en nuestra fe, que no fluctuemos, que no nos enfriemos, que no nos acomodemos, que no nos quedemos ahí. Bueno, la pandemia, ¿para qué reunirnos? ¿Para qué ir a la iglesia? Si de todo modo el pastor ahí predica por las redes sociales. No te acomodes a eso, no te conformes con eso. Ahora, si tú tienes alguna condición de salud que te impide salir, pues aquí estamos en las redes sociales. Si tú tienes alguna condición física que te impide moverte de tu casa, aquí estamos en las redes sociales. Qué bendición por las redes sociales, pero esto no es para los que pueden caminar. Esto no es para los que se pueden levantar. Esto no es para los que pueden salir y van al mercado y van al súper y van al banco y se mueven de aquí para allá y de allá para acá. Estas transmisiones no son para los que tienen una vida activa y que se mueven diariamente. Estas transmisiones son para aquellas personas que por su edad, por su condición de salud, por su condición física u otros impedimentos, no pueden salir de su casa. Pero si tú ya saliste de paseo al menos una vez, yo te exhorto, no te lo pido de favor, yo te exhorto según la palabra, congrégate, porque la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. A lo mejor dejamos de congregarnos por la necesidad, nos dejamos de congregarnos por la alerta, dejamos de congregarnos porque de todas maneras la iglesia estaba cerrada, el templo estaba cerrado, dejamos de congregarnos por una razón específica, pero no convirtamos esto en una costumbre, porque el congregarnos tiene un gran valor y un gran poder. El estar juntos. La palabra de Dios dice que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. No debemos acomodarnos, no debemos quedarnos ahí cómodos en la casa. De ninguna manera. Este es el tiempo para levantarnos, sacudirnos el miedo, el temor y volver a actuar como verdaderos valientes y guerreros del ejército celestial. Versículo 9 dice, al cual resistir firmes en la fe. Firmes en la fe. Nos mantenemos firmes en nuestra fe, sabiendo que los mismos padecimientos, o sea, las mismas necesidades, los mismos conflictos, los mismos problemas, las mismas limitantes, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y ahora sí que se cumple esta palabra. Los mismos padecimientos, las mismas limitantes tienen nuestros hermanos en Venezuela, en Sudamérica, en Colombia, en Argentina. Los mismos padecimientos tienen nuestros hermanos en Centroamérica, en Honduras, en Nicaragua, Costa Rica, en Guatemala. Los mismos padecimientos y las mismas necesidades y las mismas limitantes tienen ahora mismo nuestros hermanos en el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana,
Los mismos padecimientos y necesidades tienen nuestros hermanos en los Estados Unidos o en el norte de América, en México, Estados Unidos, en cualquiera de los estados. Así es que esta pandemia es mundial, es en todo el mundo. Entonces los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que no creamos que solo nosotros tenemos ese problema, no. Pero en medio de ese problema, mantengámonos firmes en la fe, resistiendo al devorador, resistiendo al destructor de las almas, resistiendo a Satanás. Versículo 10, mas el Dios de toda gracia, nuestro Dios eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José, ese mismo Dios, el Dios de Israel, ese mismo Dios, Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire qué emocionante. Después de todas estas cosas, por eso es que el año 2020 sí fue un año difícil, un año para algunos para el olvido, para nosotros, como hemos dicho en otras ocasiones, como lo dijo nuestro presidente, debe ser un año para recordar. Porque más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿por quién ha sido llamado usted? ¿Por quién ha sido comprado usted? ¿Por quién ha sido salvo usted? Hemos sido salvos por Jesucristo, por ese gran amor que Dios tuvo para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Después que hayáis padecido, así que soporte, aguante, manténgase firme, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Quiere ser usted perfeccionado en el Señor? Resista, resista, resista en la fe. ¿Quiere ser afirmado usted en el Señor? Resista, manténgase firme en la fe y resista al diablo, resista a la tentación. En este tiempo de pandemia, hay personas que sucumbieron en su fe y perdieron sus trabajos, perdieron sus negocios, su matrimonio se rompió. Hay personas que estaban muy bien antes de la pandemia, pero luego el pasar tanto tiempo juntos, en la misma casa, la rutina, el estar allí estresados, echó a perder el matrimonio. ¿Por qué? Si el amor todo lo sufre, todo lo soporta, el amor no busca lo suyo propio, no se envanece. El amor todo lo resuelve. El problema es que muchas veces hacemos las cosas por las razones equivocadas y cuando nos enfrentamos a estos conflictos y a estos padecimientos, no soportamos, no resistimos. Entramos al ministerio por razones equivocadas y cuando vienen los padecimientos y cuando vienen las aflicciones y cuando vienen los sufrimientos, abandonamos, nos damos por vencidos, tiramos la toalla. Pues que vea cómo salen aquí los hermanos. Para que vea cómo hacen entonces, yo me voy, yo dejo esto, porque yo no me voy a morir aquí. Si el Señor te llamó, no te vas a morir. Si el Señor te tomó para sí y te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, entonces después que hayáis padecido un poco de tiempo, versículo 10, ¿verdad? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará. Él mismo nos afirmará. Él mismo nos establecerá y nos fortalecerá. 4 cosas que el Señor promete hacer con nosotros después de nuestros sufrimientos, después de nuestros padecimientos. Él dice, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos que suceda al revés. Queremos ser establecidos antes de ser perfeccionados. Queremos ser fortalecidos antes de ser afirmados. Y no puede suceder una cosa antes de la otra. Para estar estables, para estar firmes, necesitamos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos en el Señor.
Y eso lo hace la gracia misericordiosa del Señor. Él cierra este párrafo en el versículo 11 diciendo, a Él sea la gloria. ¿A quién? A ese Dios, al Dios de toda gracia, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así sea. Sea de esta manera, que así se cumpla, que a Él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Usted puede repetir esa expresión de los siglos, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Él permanece para siempre. Luego, en el versículo 12 y 13, incluso al 14, pues, él hace una despedida. Hace un cierre de esta carta. Recuerdes el último capítulo, entonces él hace un cierre de esta carta, se despide de los hermanos y les hace una aclaración. Les dice, por conducto de Silvano. Pero ¿quién es este Silvano? ¿Quién es este personaje? Pues Silvano es el mismo Silas. Recuerda a Pablo y Silas, Bernabé, Marcos, etcétera. Eso, ellos. Este Silvano es el mismo Silas. Silas parece ser el nombre hebreo y Silvano podría ser el nombre latino de Silas. Se relata en el libro de los Hechos. Usted puede buscar ahí específicamente en el capítulo 15, versículos 22 y 40, se relata cómo este Silas es enviado por los apóstoles. Entonces Pedro les dice, por conducto de Silvano, o sea, esta carta la llevó Silvano o Silas a los hermanos que están allá en el centro y norte de Asia Menor, a estos grupos de iglesias. Imagino que lo que hacían era que llegaban a una iglesia, leían la carta, alguien se encargaba de transcribirla exactamente como la original, y luego se iba a otro grupo, a otra comunidad, a otro pueblo, a otra aldea, y leían la misma carta al grupo de hermanos que estaban ahí hasta que completaban el circuito. Y Pedro dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Mire las cualidades, una de las cualidades que usted y yo debemos tener delante del Señor es la fidelidad. La confianza es el producto de la fidelidad. Así que es un ejemplo para los que servimos, un ejemplo para los que estamos casados, un ejemplo para los que trabajamos para alguien más. La fidelidad es la semilla que produce la confianza. Os he escrito brevemente amonestándoos. Esta carta de Pedro entonces trae amonestación a la iglesia, una amonestación con amor y testificando, trae testimonio también de que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Parece ser que habían algunas doctrinas también ahí raras, falsas, que se estaban promoviendo, muchas de ellas referentes o relativas a incluir el judaísmo en las prácticas cristianas o los rituales del judaísmo en las prácticas cristianas. Pedro le dice, les he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Así que permanezcan ahí. Luego el versículo 13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Recuerda que el apóstol Juan se refiere a la iglesia como la señora elegida, ¿verdad? Entonces, Pedro dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Esto hace alusión a lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando expresó lo siguiente en el Evangelio según San Juan capítulo 15, y dice, ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Pedro está diciendo que la iglesia que está en Babilonia, así como la iglesia que está en toda esa región de Asia Menor, han sido elegidos por Jesucristo, ya que Él es el que ha tenido misericordia de nosotros. Y luego menciona a Marcos, dice, elegida juntamente con vosotros, y Marcos. Este Marcos es Juan Marcos.
es el sobrino de Bernabé, que usted recuerda, hubo un conflicto entre Pablo y Bernabé, y el promotor de este conflicto fue precisamente Juan Marcos, fue Marcos. Este muchacho, en ese momento, un jovencito, acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, pero luego, a medio camino, él se desesperó y dijo, no, yo me voy. Esto no es para mí. Agarró un barco y se regresó. Entonces a Pablo le molestó esto. En el siguiente viaje, pues Bernabé quería traer a Juan Marcos una vez más. Y qué bueno por los Bernabé. Y qué bueno por los Bernabé que no dejan botados a los Juan Marcos. Y qué bueno por los Pablos que establecen una disciplina y un orden, un carácter. Entonces siempre es necesario que hayan los Pablos y los Bernabés. Los Pablos, los que se paran firmes, serios y rígidos, pero los Bernabé que son hijos de consolación. No podía ser casualidad. Bernabé entonces se separa de Pablo en esa ocasión, y Pablo entonces se hace acompañar por Silas, el mismo Silvano, que ahora lo sabemos, y Bernabé se va con Juan Marcos. Juan Marcos viene a ser más tarde un discípulo de Pedro, tan apegado a él que Juan Marcos escribió el Evangelio según San Marcos. Esa es la versión de Pedro de los hechos del Evangelio, ya que Juan Marcos podía escribir. Juan Marcos también traducía a Pedro, era un intérprete para él, así que estuvo muy pegado y muy cerca del apóstol Pedro, por lo tanto, él fielmente pudo escribir ese Evangelio según San Marcos. Y Pedro lo llega a estimar tanto, lo llega a acoger tanto, que se refiere a él como su hijo. Si leemos la frase completa, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, y ese calificativo es espiritualmente hablando, no es carnalmente hablando, no es naturalmente hablando, dice: y Marcos, mi hijo, os saludan. Él envía esos saludos entonces de la iglesia y de Juan Marcos, que también lo acompaña a él, y posiblemente es el que estaba escribiendo esa carta. Versículo 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Este ósculo se traduce como beso, un saludo, como un beso en la mejilla. Ósculo de amor, pero este amor, esta palabra amor, es la palabra ágape. En otras palabras, es un beso sin malicia, es un beso sin mala intención, es un beso también sin lascivia. Es un beso sano, un ósculo santo, dice Pablo, que nos saludemos con ósculo santo. Pedro dice con ósculo de amor, pero esa palabra amor que se usa acá, la palabra ágape, que es el amor entre hermanos, hijos de Dios. No es ni el amor fraterno, ni es el amor eros, es el amor ágape. Por eso cuando nosotros les decimos les amamos a nuestros hermanos, estamos haciendo alusión a ese amor que es el amor de Cristo en nuestras vidas. Y así como dice la carta, pues también en esta hora yo le digo a usted: paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así hemos llegado al final del estudio del capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro, y con esto concluimos también el estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Espero que estas palabras, espero que estos comentarios, espero que este estudio sea de edificación para tu vida. Y si te perdiste alguno de los estudios anteriores, de los capítulos anteriores, quiero invitarte a que nos visites en nuestra página de YouTube, Iglesia NT Espacio Visión, así como aparece ahí en pantalla. Aquí a este lado, aquí está, sí. Iglesia NT Espacio Visión. Busca ahí los videos de estudio bíblico online y ahí encontrarás el archivo de todas las enseñanzas y de todos los comentarios que hemos hecho. Ya estudiamos también las epístolas del apóstol Juan, la primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan. Así que te invito a que
nos visites en nuestras redes sociales y que también estés pendiente de nuestras transmisiones. Días miércoles, jueves y viernes a las 6:30 de la tarde. El miércoles estamos teniendo ya un tiempo presencial, maravilloso tiempo, en la presencia del Señor. Ven a la casa del Señor. Ven, muévete a la casa del Señor. Oremos juntos, alabemos juntos el nombre del Señor, escuchemos su palabra y verás qué cosas poderosas van a suceder. Y por supuesto, también el día domingo a las 9 de la mañana en nuestro templo y por este medio. Como dije, las transmisiones las hacemos por aquellos que están sufriendo alguna condición de salud y que no pueden salir de su casa, por aquellos que están sufriendo alguna condición física, de impedimento físico, que no pueden moverse y no pueden salir de su casa, por aquellos que sus hijos o sus parientes los están cuidando y los tienen ahí encerraditos, pues está bien. Pero si usted ya salió a dar su vueltín por el centro de San Miguel, que anda mucha gente ahí, o por el centro de su ciudad, pues véngase a la casa del Señor. Si tú estás fuera de San Miguel y te congregas en otra iglesia, en otro departamento, en otro municipio, yo te invito a que te sacudas el polvo de la comodidad, que te sacudas el relax que te ocasionó esta pandemia y que apoyes a tu pastor, apoyes a tu iglesia y asistas, ¿verdad? Presencialmente te acerques a tu iglesia, a tu casa espiritual, para que recibas el pan de vida que alimenta tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, me despido de ustedes y hasta la próxima.